El tiempo estético tradicionalmente se realiza de esta manera. Es una reconstrucción con cartílago costal. Se toma el cartílago de la sexta y séptima costillas, antes entre los 5 y los 6 años de edad, cuando el cartílago todavía es maleable y lo podemos trabajar, o en los primeros años de vida, máximo hasta los 12 años. ¿Ok? Podemos o no utilizar expansores en la piel donde vamos a colocar este andamiaje de cartílago reconstruido de esta manera vamos a obtener mejores resultados. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo tomamos estos cartílagos, cómo los remodelamos. Los cirujanos plásticos son expertos en esto y posteriormente estos cartílagos van a ser colocados. Una vez que los cartílagos son colocados y que ya tenemos piel sana revistiendo este andamiaje de cartílago, vamos a hacer un segundo tiempo estético, que es el levantamiento de la oreja, para que tenga este espacio de separación del cráneo como una oreja normal. Y esto lo vamos a hacer con injertos de piel que podemos tomar del muslo o del área antebraquial. Una vez que termina la cirugía, entonces logramos un levantamiento. Y bueno, estos son resultados que se obtienen con este tipo de reconstrucciones, que la verdad es que no siempre son favorables. Vean, por ejemplo, este pabellón reconstruido o este pabellón reconstruido, que por lo menos ya parecen tener un andamiaje o son lo suficiente para que un paciente pueda utilizar unos lentes. La reconstrucción con prótesis, a mi parecer, es más favorable. Por ejemplo, en esta paciente se removieron todos los remanentes de esa pequeña oreja y ya tiene un conducto auditivo reconstruido. Colocamos sistemas de tornillos y barras que van anclados al hueso y a estos sistemas se les ancla la prótesis. Si ustedes tratan de diferenciar esta prótesis de una oreja normal, es difícil. Entonces, esto da resultados estéticos muy favorables, pero las prótesis son costosas. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de sistema, que es un sistema de imanes que se colocan anclados al hueso, y después aquí vemos, por ejemplo, los sistemas de imanes en una radiografía. Queda todo liso, queda todo cerrado y se coloca la prótesis con imanes. El tiempo funcional, entonces, les decía que implica la canaloplastía, meatoconchoplastía y tímpanoplastía con osiculoplastía. Esta cirugía la realizamos después de los 6 años, solo en pacientes que tomográficamente son favorables, y la meta es que tengan una buena ganancia auditiva. Entonces, si no hay conducto a través del hueso, pues lo vamos a formar. Vamos a tratar de llegar hasta la cadena osicular mal formada, la vamos a reconstruir y vamos a colocar injertos para reconstruir toda esta área y sustituir el tímpano con injertos. Esto es un canal auditivo ya formado, por ejemplo, con una canalotímpano-osiculoplastía. Aquí vemos una oreja que no ha sido reconstruida aún. Abordamos por atrás, por eso tiene una cicatriz retroauricular, y este es el conducto reconstruido con el injerto de neotímpano que formamos allá adentro en un paciente que tiene una buena ganancia auditiva. Complicaciones de esta cirugía, pues que podemos perder audición en vez de ganarla, que el conducto se puede reestenosar hasta en un 30% de los casos, 3 de cada 10, lo cual es muy alto, que el injerto timpánico o neotímpano que formamos se puede lateralizar y el paciente de nuevo tener una pérdida conductiva, que la cadena que liberamos se puede fijar de nuevo, que es raro que ocurra, y la peor complicación que podemos tener en esta cirugía es que cuando vamos haciendo el neoconducto atravesemos el canal del nervio facial que estaba mal posicionado y entonces el paciente quede con una mala función facial y una parálisis facial permanente. Sustituto de esto tenemos diferentes implantes. Yo les decía que hay implantes de conducción ósea. Hay varios modelos, el Baja, el Ponto, Bone Bridge, las diademas. Por ejemplo, vemos esta pequeñita que tiene una diadema colocada con un vibrador óseo y con esto permitimos que en los primeros años de vida, porque como les dije, el tiempo funcional viene después de los 6 años, estos pequeños estén escuchando bien. Eso es una diadema en una pequeña con un síndrome microtia atresia, y aquí vemos el vibrador óseo que va a estar enviando todas las señales auditivas a través del hueso hasta el caracol. Estos auxiliares de conducción ósea es mejor utilizarlos en pacientes que tienen una pérdida de la vía ósea no mayor a 45 decibeles, para que realmente ese caracol esté recibiendo adecuadamente los estímulos sonoros por vibración ósea.
Hay que colocarlo en el oído que tenga una mejor reserva coclear, es decir, una mejor vía ósea. A partir de los 5 años ya podemos utilizar implantes osteointegrados, como este que les muestro aquí en una cirugía que realicé, donde coloco un implante tipo baja en un paciente con una microtia. La cirugía consiste en esto: realizar una incisión, llegar al periósteo y llegar al cráneo, y ahí hacemos una pequeña craniectomía donde vamos a colocar el tornillo de fijación ósea, el cual va a quedar de esta manera, y a ese tornillo entonces lo vamos a sacar por la piel, vamos a cerrar la herida que habíamos hecho, y es en este tornillo en el que, una vez que ya sanaron las heridas y pasados aproximadamente 2 meses para tener una buena osteointegración del tornillo, vamos a colocar el vibrador óseo, con el cual vamos a tener una buena ganancia auditiva. Hay vibradores óseos que ya son magnéticos, donde no queda entonces un tornillo por fuera, y hay diferentes tipos y modelos de este tipo de vibradores. Por último, vamos a hablar de las malformaciones congénitas del oído interno. Decíamos que entre la 4ª y 8ª semana se forma el laberinto membranoso, que ya adquiere su forma característica. Para el 2º o 3er trimestre ya madura el epitelio sensorial, y entre las semanas 26 y 28 de gestación ya tenemos un buen desarrollo neural y de células ciliadas. La osificación de la cápsula óptica es gradual, está completa al nacimiento, y decíamos que 2.5 a 3 meses antes de nacer el ser humano ya es capaz de escuchar. Por eso aquí podemos estimular con sonidos al paciente inútero. Bueno, no al paciente, al ser humano que está en desarrollo. La mayoría de las malformaciones van a aparecer entre la 4ª y 8ª semana de gestación, desarrollo del laberinto membranoso. La interrupción puede ser por errores genéticos, exposición a teratógenos. Hay síndromes asociados a estas malformaciones, como el síndrome de Pendred, el síndrome de Usher, el Waardenburg, el síndrome de Bilderbank, que es el síndrome llamado cérvico-óculo-acústico, los síndromes branquio-otorrenales y el síndrome de Alagil. Teratógenos, por ejemplo, infecciones virales sin útero, por toxoplasma, sífilis, sida, rubiola, citomegalovirus o virus herpes, nos pueden generar arrestos de esta formación. Químicos como la talidomida o el uso de aminoglucósidos sin útero, y algunas cosas físicas como la radiación o el calor. Por eso no es adecuado que las madres tomen baños muy calientes. Tenemos malformaciones que son óseo-membranosas y puramente membranosas. Las que son óseo-membranosas pues son visibles en estudio de imagen, pero solo son el 20%. La mayoría de las malformaciones son puramente membranosas y no las vemos en estudios de imagen. Estos son pacientes que tienen hipoacusias neurosensoriales congénitas con hallazgos radiográficamente normales y se clasifican de acuerdo a estudios histopatológicos. Tenemos malformaciones limitadas al laberinto membranoso, como la displasia laberíntica membranosa completa, la displasia limitada o displasia cócleo-vestibular de Scheide, o solo la displasia de la vuelta basal de la cóclea. Malformaciones del laberinto óseo membranoso, como la aplasia laberíntica completa o aplasia de Mitchell. Anomalías cocleares, como aplasia, hipoplasia cocleares o partición incompleta, que es la malformación de tipo Mondini, o las cavidades comunes. Anomalías solo del laberinto posterior, como displasias o plasias de uno o de varios canales semicirculares. Anomalías del acueducto vestibular o coclear. Anomalías del conducto auditivo interno. En fin, hay muchas. No es importante que las sepan, que las memoricen, solo es importante que ustedes sepan que las óseas son aproximadamente el 20%, las puramente membranosas el otro 80%, y por tanto no vamos a poder detectar imagenológicamente la mayoría de las causas de hipoacusia congénita en estos pacientes si son por malformación membranosa. Aquí vemos ejemplos en esquemas de cómo se vería: una cóclea normal, una cóclea aplásica, una cavidad común, donde vemos que no hay una separación entre vestíbulo y cóclea, todo es una sola cavidad. Hipoplasia coclear pura, porque tenemos formación de canales semicirculares. Hipoplasia coclear leve, la llamada partición incompleta. ¿Ok? Y bueno, de acuerdo a cómo van ocurriendo en diferentes semanas de gestación.
Las malformaciones del laberinto óseo membranoso, es decir, las que podemos ver, involucran cóclea, acueducto vestibular, canales semicirculares, se deben a un arresto previo a la 5ª semana de gestación. Y bueno, ¿cuál es la más común de todas? Y esto sí es importante que lo sepan, es la partición incompleta tipo 2 o malformación de tipo Mondini. La cavidad común sería la siguiente más frecuente: hipoplasia coclear, aplasia coclear solo en un 3%, y la aplasia laberíntica completa o aplasia de Mitchell es muy rara. Como les decía, esto se puede asociar a síndromes, ¿ok? El síndrome de Waardenburg tipo 1, síndrome de Waardenburg tipo 2, los síndromes branquio-otorrenales, que involucran alteraciones de esas estructuras de los arcos faringeos y se asocian a malformaciones a nivel renal, el síndrome de Pendred, que es una anomalía del metabolismo del yodo. Entonces estos pacientes además tienen bocio e hipoacusia neurosensorial, y van a contar con dilataciones del acueducto vestibular que les van a ir llevando poco a poco a pérdidas neurosensoriales. Les agradezco por haber asistido a esta clase y cualquier duda la veremos en vivo.